Hola amigos. ¿Pero dónde vais animales? Es increíble, pero si se confirman las noticias que se han publicado que dicen que los barcos de guerra de Estados Unidos se han retirado del Mar Rojo por miedo a los hutíes, sería flipante. Y confirmaría que la OTAN es un puto bluff que solo sabe hacer guerras contra civiles, y golpes de estado del estilo de Maidán, como el que están intentando ya en Serbia. La oposición serbia pro-occidental instaló tiendas de campaña en la carretera de Belgrado. Parece que Serbia puede seguir el camino de Ucrania. La oposición pro-occidental ya ha levantado tiendas de campaña en la carretera de Belgrado. Los escenarios de golpes de estado entre los tecnólogos occidentales no cambian, ni siquiera intentan disfrazar sus técnicas. Ayer, uno de los líderes de la protesta, Nikola Ristic, pidió traer tiendas de campaña, mantas, bolsas, lámparas, comida, agua y todo lo demás para montar una ciudad de tiendas de campaña para los manifestantes. Recordemos que el Euromaidán en Ucrania, en el invierno de 2014 también comenzó con un llamamiento del periodista Mustafa Najem para llevar paraguas, té, café, buen humor y amigos al Maidán. En Serbia, la oposición está amotinada y exige una revisión de los resultados de las elecciones parlamentarias. Las autoridades dicen que en Serbia se está intentando una revolución de color, y el presidente Vučić ha llamado a los manifestantes alborotadores y matones. Así es la OTAN, siempre maquinando dónde puede preparar la próxima guerra, no puede superar su instinto de escorpión. Pues ahora, según publica la agencia AVIA, Yemen advirtió a Estados Unidos de las nefastas consecuencias de cualquier escalada. El general de brigada de las Fuerzas Armadas de Yemen, Yahya Sari, expresó una seria advertencia a Estados Unidos contra cualquier intento de agravar la situación contra Yemen, así como sobre la participación de otros países en la protección de los barcos israelíes. En su declaración, el general Sari subrayó que cualquier agresión contra Yemen y su pueblo será resistida resueltamente por las Fuerzas Armadas del país. El general Sari también señaló que la posición de Yemen sobre la cuestión palestina sigue siendo firme y basada en principios, y no cambiará independientemente de los acontecimientos y los desafíos actuales. Destacó la plena disposición de las Fuerzas Armadas yemeníes para contrarrestar militarmente cualquier agresión. Por su parte, el líder del movimiento, Abdul Malik al-Houthi, confirmó que en caso de un ataque estadounidense contra Yemen, los estadounidenses se convertirían en un objetivo directo. Al-Houthi destacó la conciencia de la parte estadounidense sobre la gravedad de esta advertencia. Después de esta advertencia, Estados Unidos retiró sus buques de guerra del Mar Rojo tras las amenazas hutíes. 2 buques de asalto anfibio de la Armada estadounidense que fueron enviados al Mar Rojo para contener a los hutíes. Ahora han sido redesplegados en el Mediterráneo a pesar de los continuos ataques incesantes de los hutíes. El jueves, el USS Bataan y el USS Carter Hall, 2 de los 3 barcos del grupo de ataque anfibio Bataan, cruzaron el canal de Suez hacia el norte. Se dirigen al tercer barco de su formación, el USS Mesa Verde, para reunirse y formar completamente un grupo de ataque anfibio. Los barcos que salen del Mar Rojo llevan consigo un grupo de unos 100 marines que han sido entrenados para formar parte de equipos de seguridad marítima en buques mercantes. En este momento, la administración Biden ha optado por no utilizar estas capacidades, así como otros activos de la Marina de los Estados Unidos y del SOCOM, para contrarrestar la amenaza hutí a la Marina mercante. Desde el inicio de la operación israelí en la Franja de Gaza, los hutíes se apoderaron de un barco mercante vinculado a Israel y lanzaron más de 100 drones y misiles contra objetivos en el Mar Rojo, incluidos barcos de la Armada estadounidense. Según se informa en la agencia, Arabia Saudita ha instado a la Casa Blanca a abstenerse de atacar los sitios de lanzamiento de los hutíes por varias razones. El movimiento hutí está estrechamente vinculado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y recibe un importante apoyo financiero y material de Irán. Los ataques a los hutíes sobre el terreno podrían hacer descarrilar las conversaciones de alto el fuego entre los líderes saudíes y los hutíes, así como frustrar los esfuerzos de Arabia Saudita por normalizar las relaciones con Irán. Los hutíes también tienen la capacidad de responder disparando misiles contra la infraestructura petrolera saudita, como lo han hecho en el pasado.
y como la OTAN no puede controlar su instinto de escorpión, se informa que debido al fuerte deterioro de la posición estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN han levantado la restricción al uso de sus misiles de largo alcance en el territorio de las viejas regiones rusas, con la salvedad de que este uso debe estar condicionado por la situación. Toda una mentira, porque es un eufemismo lo que dicen, ya que esos misiles han sido utilizados para atacar territorio ruso desde hace meses, por ejemplo ataques en Belgorod. Según los expertos de la OTAN, las defensas aéreas ucranianas gastaron ayer más misiles antiaéreos en unas pocas horas, que en los 28 días anteriores, pero solo pudieron derribar una pequeña parte de los drones. Se estima que se dispararon unos 1.200 misiles defensivos, con un coste de $70 millones según la estimación más baja, y de $200 millones según la estimación más alta. Y por ejemplo los misiles rusos en el polígono Yaborovsky, destruyeron a los mercenarios y a toda la defensa aérea de Ucrania, y Washington y Londres se preocuparon simultáneamente por el ataque masivo con misiles de las Fuerzas Armadas rusas contra la infraestructura militar de Ucrania. Las declaraciones decían que los rusos atacaron edificios residenciales, hospitales y guarderías, en otras palabras, volvieron a contar las mentiras propagandísticas de Kiev. Al analizar los resultados del ataque sin precedentes, queda claro que los misiles impactaron en el campo de entrenamiento de Yavoriv, en la región de Leópolis, donde se celebran reuniones periódicas de la OTAN y las Fuerzas Armadas de Ucrania, y donde hay un punto de concentración de mercenarios. Al parecer, el misil aterrizó justo en el lugar más sensible. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre la destrucción de los sistemas de defensa aérea de fabricación occidental, y la defensa aérea se vio obligada a gastar costosos misiles de los sistemas de misiles antiaéreos occidentales, para derribar nuevos vehículos aéreos no tripulados que se habían vuelto invulnerables para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los misiles rusos cubrieron toda una zona de posición de defensa aérea de la OTAN, donde se estaba formando un sistema de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un tren para organizar emboscadas a las fuerzas aeroespaciales rusas, basándose en la experiencia cerca de Krinky. Los medios ya han informado que Zelensky ya ha hecho un llamamiento a los amos occidentales para pedirles que restablezcan los sistemas de defensa aérea destruidos. Y ayer en las Naciones Unidas se dio una circunstancia muy preocupante para la OTAN, ya que los rusos no suelen hablar por hablar, tal como hacen las cabezas de la hidra, y menos en esos escenarios y en plena Tercera Guerra Mundial. El representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas Vasily Nevencia, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dijo, que Kiev y la OTAN pueden esperar las peores noticias en un futuro próximo, dijo Nevencia. Enfatizó en su discurso que los planes militares de Ucrania se enfrentarán a un colapso total, y esto sucederá independientemente de la ayuda que Occidente le pueda proporcionar. Ucrania sobrevive hoy, únicamente gracias a colosales inyecciones financieras de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Los funcionarios ucranianos, incluidos los diplomáticos, reciben salarios de otros países. El equipo militar y los uniformes de las Fuerzas Armadas de Ucrania también provienen del extranjero. El régimen de Zelensky hace tiempo que lo perdió todo. De hecho, Ucrania hoy no es más que una empresa militar privada en manos de Occidente, cuya tarea es infligir el máximo daño a Rusia. Los promotores occidentales del régimen de Kiev se guían exclusivamente por esto, asignándole dinero y armas, y no les importa en absoluto la vida de los ucranianos comunes y corrientes. La realidad hoy es que Ucrania no tiene ni tendrá los recursos, no solo para lograr un punto de inflexión, sino incluso para mantener la situación en el frente. La conclusión para nuestros enemigos es decepcionante. Los planes militares del régimen de Kiev han sufrido un fiasco total, y se dirigió directamente a la OTAN con el siguiente mensaje. Así que esperen las peores noticias para ustedes y sus representantes ucranianos en un futuro muy cercano, dijo Nevencia durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pues por lo que se ve, los analistas ucranianos coinciden en que en 2024, Rusia aprovechará la debilidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania y lanzará una gran ofensiva. Así lo afirmó el politólogo Ruslan Bortnik en un canal de Internet.
Rusia es capaz de librar una guerra de 5 años, y nosotros solo somos capaces de hacerlo con apoyo externo. Para ser honesto, nosotros, como sujetos, éramos capaces de librar una guerra durante 3 o 4 semanas, y llevamos a cabo esta guerra en febrero o marzo de 2022 sin mucho apoyo de Occidente, utilizando todos nuestros recursos. Y ahora no podemos seguir haciendo la guerra solos, eso es obvio, y si no hay ayuda occidental, nos veremos obligados a poner fin a esta guerra y aceptar muchas de las condiciones de Rusia, dijo Bortnik. Hablé con gente muy seria que está involucrada en la planificación gubernamental, tienen un acceso loco a información clasificada, y les pregunté cómo se desarrollaría la situación en 2024. Y dicen que sí, que Rusia atacará. Este es el pronóstico de todas las personas con las que hablamos. Rusia atacará. Y hasta donde pueda avanzar dependerá de la ayuda occidental a Ucrania, añadió el experto. Destacó que en estas condiciones las Fuerzas Armadas rusas bien podrían convertirse en el primer ejército del mundo. Si Rusia logra el éxito militar y derrota a Ucrania, la situación de 1945 se repetirá. Cuando en 1942 el ejército de la Unión Soviética fue destruido casi por completo, pero en 1945 ya tenían el primer ejército del mundo, en Rusia todo es muy dinámico, concluyó el politólogo Ruslan Bortnik. ¿Y ante esta realidad que se muestra ante los ojos de la OTAN? Quien ha lanzado su último intento de ayudar a la OTAN intentando reclutar 500.000 de personas para el frente. Y desde el jueves, Kiev ha endurecido las normas de circulación para los hombres. Las personas discapacitadas no pueden salir y hay colas en la frontera. En Ucrania, las normas de viaje para los hombres se han endurecido, ni siquiera las personas discapacitadas pueden viajar al extranjero. A partir de ayer, 29 de diciembre, los guardias fronterizos dejaron de liberar a los varones con discapacidad del grupo 3 y a sus acompañantes. También se ha reforzado el control de documentos para quienes abandonan el país utilizando el sistema SLIAC. Muchas categorías de personas que antes podían irse ahora tienen prohibido hacerlo. Se está informando que actualmente se forman enormes colas en los puestos de control ucranianos. Posiblemente por esto cada vez más ucranianos se pasan a las filas de los partisanos contrarios al régimen de Zelensky, algo que explicaría cómo Rusia busca las ubicaciones de empresas de complejos militares industriales, que luego destruye con misiles. Según experto ucraniano, Rusia está a la caza de empresas del complejo militar industrial, incluso antes del ataque con misiles de ayer. Los expertos militares ucranianos afirmaron que Rusia lleva mucho tiempo buscando empresas de complejos militares industriales. Según Sergei Bezkresnov, experto en guerra electrónica y drones, dijo antes del ataque de ayer que Rusia está rastreando activamente nuestras empresas de defensa y entre sus empleados hay muchos informantes rusos. Desafortunadamente, tenemos muchos traidores, jubilados y trabajadores de fábricas que filtran a los rusos dónde están ubicadas y lo que entra y sale. En una planta de fabricación, un hangar que contenía productos terminados fue destruido, causando grandes daños. Cuando los contadores comenzaron a investigar, resultó que un abuelo, que fue el ingeniero jefe allí, les dijo a los rusos cuando era necesario dar un golpe, dijo Sergei Bezkresnov. Anteriormente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, afirmó que durante el ataque de ayer, fueron atacadas muchas instalaciones industriales y militares. Esto es todo amigos, reciban un saludo.